Seguimos con más. Richard Calderón, asambleísta por la provincia de Imbabura, en representación de país, se encuentra con nosotros esta mañana para hablar también de la postura que tiene el movimiento oficialista. Gracias por acompañarnos y bienvenido. La situación se ha complicado, este acto de violencia ayer contra Guillermo Lasso fuera del estadio, lo que pasó a Carlos Michelena también el día de ayer, paradójicamente, en el parque elegido, denota que los temas se van caldeando. ¿Es posible que la clase política haga un llamado a que, independientemente de estas visiones contradictorias, la situación se maneje dentro de un ámbito de paz, más allá de la adhesión que tenga una u otra persona? Buenos días para toda la provincia de Imbabura. Gracias por esta oportunidad. Yo concuerdo con usted, escuchaba sus palabras al inicio del programa. En efecto, es fundamental que, sobre todo en estos días, ya queda muy poco tiempo para el 2 de abril que el país tome la decisión, más que la desinformación que está en las redes sociales o los ataques que se generan en los diferentes espacios, la ciudadanía, y sobre todo en este caso Imbabura, mire las propuestas que tienen los candidatos. Y en ese sentido, pues yo he venido acá con los dos programas de gobierno, el que se ha notarizado tanto por Lenín Moreno como por Guillermo Lasso. Obviamente mi posición política, respetando los diferentes criterios, es la de defender el modelo que ha planteado Alianza País y que ha venido transformando el país y particularmente la provincia de Imbabura. Sí me preocupa mucho que el modelo planteado por el candidato de derecha nos indique en su programa de gobierno que prácticamente sea el mercado, la oferta y la demanda en todas las áreas, incluida la salud, la educación, derechos fundamentales de los ciudadanos, sea el que determine la atención que merecemos los ciudadanos, reduciendo esa función, esa institucionalidad que hemos venido ganando al asignarle al Estado ciertas obligaciones, sobre todo en garantizar derechos a la población. Yo revisaba, por ejemplo, el programa que está aquí notarizado de Guillermo Lasso, y fíjese que plantea incluso a nivel educativo superior el de que funcione el mercado, y lo dice así en la página, y dice aquí en la página 47, aquí está con las firmas notarizadas de Guillermo Lasso, dice: implementar el cheque para mejorar la calidad y dar libertad a los padres de familia en la elección del establecimiento educativo. Y dicen los supuestos: la competencia es el mejor incentivo para la provisión de servicios de calidad. Mediante la asignación de subsidio estatal focalizado, los usuarios del sistema educativo, las entidades educativas competirán por captar los cheques educativos. Es decir, que a cada estudiante, a cada bachiller se le va a asignar un cheque y es el estudiante donde decide estudiar, sea en una universidad privada o en una universidad pública. Esto puede causar el desfinanciamiento de las entidades, de las universidades públicas y por tanto luego las dificultades de acceso a la población. Pero por ejemplo en ese tema hay que ser muy legales. Actualmente, por ejemplo, los estudiantes del sistema público reciben bonos. Además de estudiar en el sistema público, reciben bonos que están en un derecho, es un tema de índole social, pero que genera gastos al Estado. Es decir, la implementación de un cheque con lo que hoy se está implementando, mucho cambio, afectación económica no habría, porque hay algo parecido ya en este momento. Aquí lo fundamental es determinar que la educación es un derecho con acceso gratuito. Y obviamente el mercado es importante y nadie está en contra del sector privado, pero fundamentalmente el Estado tiene primero que regularizar, controlar y garantizar el acceso universal de los estudiantes. Ha habido dificultades. Hoy se plantea ya en el programa de Lenín Moreno un propedéutico para que los estudiantes se preparen y puedan acceder de mejor manera a la universidad, crear 40 universidades tecnológicas e ir solucionando el problema. Pero de ahí pasar a una libre competencia con un cheque en donde tendrá que la universidad pública de aquí de la provincia de Imbabura pugnar, competir para que vengan los estudiantes, y si no vienen los estudiantes ya no tienen el presupuesto. Pero hay un tema de calidad que influye también en esa situación. Obviamente. O de oferta académica también. Pero es el Estado ya no asigna el presupuesto a la universidad.
es el estudiante con el cheque el que financia la universidad. Puede generarse un desfinanciamiento y pueden incluso eliminarse varias universidades públicas en el país. Pero es un sistema que no es nuevo, se lo aplica en varios países y en algunos funciona de manera adecuada. Fíjese que en Chile no ha funcionado. Una de las demandas de los jóvenes en Chile, de las protestas que se han generado, es precisamente porque tanto el sistema de cheques o de vouchers que se denomina en Chile, como el de crédito en vez de becas que también se está planteando, no ha funcionado y no ha permitido a que estudiantes, sobre todo de ingresos limitados, puedan acceder a la educación superior. En otro ámbito, y sobre todo aquí en la provincia de Imbabura, que tiene una estructura económica de artesanos, de pequeñas empresas, como las de Cotacachi en el cuero, las de textiles en Atuntaqui, la madera en San Antonio. Y también otro sector importante que es el agrícola. Difícilmente vamos a poder competir si se plantea tratados de libre comercio con países como el que dice, por ejemplo, el programa de Guillermo Lasso en su página 10, dice, es por ello que nos comprometemos con la búsqueda urgente de acuerdos comerciales con China, India, Japón y la incorporación al bloque comercial de la Alianza del Pacífico. Cuando Ecuador negoció con la Unión Europea, que además es una economía que es complementaria, que no produce pues básicamente textiles o producción básica como sí la hace China, la India, se cuidó de que con ciertas protecciones no se afecte a la estructura productiva del país. Pero, por ejemplo, en ese caso, Chile, Perú y Colombia forman parte del Acuerdo del Pacífico, tienen también acuerdos internacionales con los países y sus economías, por lo menos en el crecimiento actual, van a ser mejores que el Ecuador en este año. Le comento que varios agricultores, precisamente por eso se generó el paro en Colombia, cerraron las carreteras porque se han visto afectados, porque en este caso, por ejemplo, Estados Unidos tiene el trigo y el maíz subsidiado, situación que no le va a permitir competir a los agricultores, en este caso de la provincia de Imbabura. En Chile ha desaparecido el sector textil, porque obviamente los países tienen capacidad de exportación. Chile hoy exporta uvas, el cobre e ingresa sin ningún problema a los países, pero la producción pequeña ha desaparecido prácticamente en Chile. Entonces, Ecuador e Imbabura sobre aquí tampoco todo. Hay mucha producción pequeña, hay un déficit, inclusive hoy con el acuerdo comercial conversábamos con alguien que hay un déficit terrible porque el Ecuador no está en capacidad de producir la cantidad, por ejemplo, si no recuerdo, me parece que es el maíz, que requiere la Unión Europea, por ejemplo, u otros productos que requiere la Unión Europea. Eso denota que a pesar de estos 10 años de Revolución Ciudadana, tampoco es que se ha dado un impulso a punto de estar con la posibilidad de generar y abastecer lo que el mercado internacional requiere. Le comento que hoy México prácticamente ya no produce maíz, cuando incluso culturalmente es parte de la alimentación, importan maíz. Entonces, cierto es, y yo le puedo mencionar algunos temas de apoyo al sector agrícola. Por ejemplo, hoy hay vías, se me ocurre la vía Cuicocha-Apuela, que tuvo un alto subsidio por parte del gobierno nacional, permite sacar productos. El gobierno ha reconocido que la mayor falencia que tuvo en estos 10 años es precisamente haberse olvidado del agro. Hay que impulsar, hay que continuar, pero primero creo que había que establecer las bases. Por ejemplo, hoy más de 140.000 hectáreas se han evitado que se inunden porque tenemos 6 multipropósitos que están funcionando, el Bulubulo, el Chone, el Daule Vinces, por ejemplo, que han evitado que se inunden miles de hectáreas, a diferencia de lo que está sucediendo en Perú. Se han sentado ciertas bases y nadie dice que no hay que continuar en el apoyo al sector agrícola, pero no a un nivel de establecer un libre comercio que prácticamente desaparecería productos básicos que no están alineados a la exportación, como los que produce Imbabura. No se olviden que en algún momento también ustedes aprobaron en la Asamblea esta ley de desarrollo de empresas públicas privadas, que se abrió la puerta para que el sector privado pueda invertir también en el tema público. O sea, ustedes me refiero al oficialismo, han dejado abiertos estos temas también dentro de estos procesos políticos de 10 años. Es importante la participación del sector privado y la inversión extranjera, pero con regulaciones y controles. De hecho, la ley de la alianza público-privada prevé que el Estado no pierda el control, sobre todo en sectores estratégicos. Por ejemplo, se ha permitido
la participación de las telefónicas, por ejemplo. Usted ve que hay 2 empresas grandes que brindan este servicio. Nunca se pudieron renegociar los contratos porque hasta el momento se mantiene el hecho de que las telefónicas multinacionales tienen un beneficio económico enorme y el Ecuador no ha logrado realmente beneficiarse de este tipo de situaciones. Le comento que fui el ponente de la ley de telecomunicaciones. Por ejemplo, se creó la Agencia de Regulación y Control, en donde hoy se pone techos a las tarifas. No puede ya las telefónicas poner el valor por minuto que desean. Se eliminó el redondeo y las empresas que pasan de más de un 30% en el mercado tienen que cancelar. El 1% de sus ingresos también es para las áreas rurales. Hoy lo que tributan y lo que contribuyen por asignación de espacio eléctrico que utilizan para las frecuencias, el espectro radioeléctrico, es 10 veces superior a lo que venían pagando anteriormente. Me parece que es importante que el Estado, en convivencia con el mercado, siga defendiendo los derechos de los ciudadanos. Y sobre todo, en el caso de Imbabura, yo quisiera aquí remarcar la realidad de la provincia. En estos 10 años se ha roto uno de los problemas graves que tenía el país, que es el bicentralismo. Todos los recursos iban a Quito o Guayaquil. Hoy podemos ver importantes obras que se han ejecutado, un apoyo a los gobiernos autónomos descentralizados. Si comparamos la década anterior a la Revolución Ciudadana, se ha cuadriplicado la transferencia a los gobiernos autónomos descentralizados. Se cuadriplicó también los recursos que recibía el Estado por parte del petróleo. Obviamente. Era una lógica, ¿no? O sea, entre más plata, más distribuyo, entre menos plata, menos distribuyo, como está pasando ahora. Pero yo le cuento cómo era la realidad antes. Yo fui alcalde también con el presidente Lucio Gutiérrez y con Alfredo Palacio. Usted, para conseguir una partida extra presupuestaria, debía hacer lobby y gestionar, palanquearse. Hoy el Banco del Estado, decía la gerente del Banco del Estado en la visita a Imbabura, ha asignado 4.500 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados, de los cuales 2.000 son subsidiados. Es decir, ya no hay programas claros, programas técnicos que asignan recursos en función de las necesidades de los territorios. Y aquí hay varios ejemplos. El proyecto Pesillo Imbabura, por ejemplo, una asignación extra no reembolsable de 30 millones de dólares para competencias que son de los municipios. Decía en el tema vial, la rehabilitación del ferrocarril, el Parque Céntrica, por ejemplo. Parque Céntrica es una competencia de los municipios. Sin embargo, el gobierno asignó estos recursos, cuando antes lo hacía exclusivamente para Quito y Guayaquil. Entonces, ha cambiado el país, hay mayor equidad territorial y creo que estos 2 elementos, el que se conviva con la inversión extranjera, con la inversión privada, con el mercado, pero exista controles para una mayor equidad económica y también la consolidación de una equidad territorial que nos merecemos todos los ecuatorianos, más allá de la ubicación geográfica en la que vivimos. Es un economista Richard Calderón, asambleísta por la provincia de Imbabura en representación de Alianza País, analizando las propuestas dentro de lo que es estos últimos días de campaña política. Nos vamos a una pausa, el tiempo nos quedó corto, tenemos más entrevistados.